Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que estén pasando un día maravilloso. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento, un tema que estoy seguro despertará su curiosidad y quizás hasta alguna que otra ceja arqueada. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un torbellino de especulaciones y, como no, en el fascinante universo de dos de las estrellas más luminosas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí han leído bien, y el título lo dice todo. Vamos a hablar de esas supuestas fotos íntimas en la playa que han encendido las redes sociales y los corazones de miles de fans. Sé que el título es un poco llamativo y puede que ya estén imaginando mil cosas, pero antes de saltar a conclusiones o a juicios apresurados, vamos a desgranar esta historia con la calma y el análisis que se merece. Nuestro objetivo aquí no es difundir rumores vacíos, sino abordar lo que está sucediendo, lo que se dice y cómo podemos interpretar esta avalancha de información de una manera más constructiva, por así decirlo. Y mientras nos sumergimos en este fascinante mundo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse. Es un pequeño gesto para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. Vamos a empezar. Así que, ¿por dónde empezamos con este tema tan candente? Como bien saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores, son íconos de la cultura popular turca, y su química en pantalla, especialmente en la aclamada serie Senkalkam, trascendió las cámaras catapultándolos a un nivel de fama internacional. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la conexión palpable entre los actores. Y es ahí donde nacen las especulaciones. Cuando dos personas comparten una química tan potente, es casi inevitable que los seguidores empiecen a fantasear con una relación en la vida real. Y efectivamente, durante un buen tiempo los rumores de que Kerem y Hande eran pareja fueron una constante. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y sus interacciones públicas siempre parecían ir un poco más allá de la simple amistad profesional. Esto, mis amigos, creó un caldo de cultivo perfecto para que cualquier mínima señal fuera interpretada como una confirmación de su romance. Ahora bien, ¿qué hay de estas supuestas fotos íntimas en la playa? Aquí es donde la cosa se pone delicada. Los rumores empezaron a circular con fuerza hace algún tiempo, sugiriendo que habían sido capturados en un momento de gran complicidad y cercanía durante unas vacaciones o una escapada a la playa. La descripción de estas fotos, según lo que se comentaba, las presentaba como muy personales, quizás incluso besándose o abrazándose de una manera que sugería una relación romántica confirmada. Por supuesto, la noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Los hashtags relacionados con ambos actores explotaron, y los foros de fans se llenaron de discusiones, análisis de las pocas imágenes que supuestamente se filtraron y, por supuesto, de todo tipo de teorías. Lo interesante de este tipo de situaciones es cómo funciona el ojo público y, sobre todo, el ojo del fan. Cuando la gente quiere creer algo, encuentra pruebas donde quizás no las hay. O las pruebas son ambiguas y se interpretan de la manera que más conviene a la narrativa deseada. Y aquí es donde tenemos que ser un poco más críticos. Se habló mucho de estas fotos, se compartieron fragmentos, se analizaron detalles, pero ¿cuántas de estas imágenes eran realmente auténticas? ¿Y qué define exactamente íntimo en este contexto? Para muchos, una foto de dos amigos cercanos en la playa, compartiendo un momento de relax, podría ser interpretada como íntima por alguien que desea verlos juntos como pareja. Lo cierto es que hasta la fecha, no existe una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre la existencia y autenticidad de estas fotos. Han sido muy discretos con su vida privada, y aunque comparten momentos de su día a día con sus seguidores, siempre han mantenido una línea clara entre lo profesional y lo personal. Y eso en el mundo del estrellato es algo que se agradece y se respeta, aunque a veces cueste. Analicemos un poco más a fondo el fenómeno. La popularidad de Kerem y Hande es innegable. Su éxito en Senkalkam no solo los catapultó a la fama en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. La conexión que proyectaban en la serie era tan real, tan creíble, que muchos espectadores se sentían partícipes de su historia de amor. Y cuando esa química se percibe fuera de cámaras, la fantasía de los fans se potencia. Se convierten en la pareja ideal, y cualquier noticia, por vaga que sea, que alimente esa fantasía, será acogida con entusiasmo.
Además, el mundo del entretenimiento y masa. En la era digital, es un ecosistema donde las noticias, los rumores y las especulaciones se propagan a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales son un campo de batalla donde la información, veraz o no, puede volverse viral en cuestión de minutos. Y las supuestas fotos íntimas de Kerem y Yandé en la playa se convirtieron en un tema perfecto para generar engagement, para atraer clics, para mantener a la audiencia activa. Es un ciclo que lamentablemente se repite constantemente con celebridades de alto perfil. Por otro lado, es importante considerar el impacto que este tipo de rumores puede tener en la vida de las personas involucradas. Si bien es cierto que están acostumbrados al escrutinio público, la difusión de imágenes personales, especialmente si son de naturaleza íntima y sin su consentimiento, puede ser invasiva y perjudicial. La línea entre la admiración y la intromisión en la vida privada es muy delgada, y a veces, desafortunadamente, se cruza. En el caso de Kerem y Yandé han demostrado ser profesionales y resilientes. Han seguido adelante con sus carreras, han tomado proyectos interesantes y han mantenido una actitud positiva. Esto habla mucho de su madurez y de su capacidad para manejar la presión mediática. Sin embargo, siempre es bueno recordar que detrás de las cámaras, de los personajes y de los flashes, hay personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y su derecho a la privacidad. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre estas supuestas fotos íntimas? La realidad es que sin una confirmación oficial, todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y el deseo de los fans de que ciertas historias sean ciertas. Es fascinante observar cómo la percepción pública puede construir narrativas poderosas, a menudo basadas en indicios, interpretaciones y, en ocasiones, en desinformación. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin y Yandé Erçel son dos artistas talentosos que han dejado una huella imborrable en la televisión y en el corazón de sus seguidores. Su conexión, ya sea profesional o personal, ha cautivado a millones, y esa energía es lo que realmente importa. Debemos aprender a consumir este tipo de contenido con un espíritu crítico. ¿De dónde viene la información? ¿Hay pruebas sólidas? ¿Se está respetando la privacidad de las personas involucradas? Estas son preguntas importantes que nos ayudan a discernir y a no caer en el circo de los rumores sin fundamento. Las redes sociales nos ofrecen una ventana al mundo de las celebridades, pero esa ventana no debe convertirse en una puerta abierta a la invasión de su espacio personal. Si bien la tentación de especular sobre la vida privada de nuestras estrellas favoritas es grande, es crucial recordar el respeto y la empatía. Al final del día, son seres humanos que están construyendo sus carreras y seguramente sus vidas personales lejos de los focos. La admiración se manifiesta de muchas formas, y una de las más importantes es respetando sus límites y su privacidad. Espero que esta conversación sobre las supuestas fotos íntimas de Kerem y Yandé en la playa les haya resultado interesante y, sobre todo, reflexiva. Hemos abordado la raíz del rumor, hemos analizado cómo se propagan estas historias, y hemos invitado a una reflexión sobre el papel que jugamos como espectadores y consumidores de contenido. El mundo del entretenimiento es fascinante, pero siempre debemos navegarlo con un sentido de responsabilidad y respeto. Así que, en resumen, hemos explorado el fenómeno de las supuestas fotos íntimas de Kerem Bürsin y Yandé Erçel en la playa, un tema que ha capturado la imaginación de miles de fans. Hemos discutido la química que proyectan, la especulación que rodea su relación y la falta de confirmación oficial sobre estas imágenes. Hemos hecho hincapié en la importancia del consumo crítico de información y el respeto a la privacidad de los artistas. La verdadera esencia de su conexión, sea cual sea, reside en el talento que comparten y el impacto que tienen en sus seguidores, y eso es algo que debemos celebrar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta charla. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Espero que se hayan ido con una perspectiva un poco más clara o al menos con algo en que pensar. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que las redes sociales influyen demasiado en la percepción de la vida privada de las celebridades? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos y me encanta interactuar con ustedes. Su feedback es fundamental para que sigamos creciendo y mejorando. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido o les ha aportado algo de valor, no olviden dejarle un asterisco me gusta, es una forma genial de apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Yandé, o con cualquiera que disfrute de este tipo de contenido.
Y por supuesto Xiao con acento. N no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y sean parte de esta aventura. Nos vemos muy pronto con más temas fascinantes. Cuídense mucho y hasta la próxima.